Leamos la palabra de Dios. Dice así: estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra leída en esta tarde. Espíritu Santo, necesitamos de ti para que hable a nuestros corazones. Ministra a la iglesia, ministra también a mí. Que tú, Señor, me use como instrumento, como vaso únicamente en tus manos. Hable con nosotros, Espíritu de Dios. Ministra a nosotros. Corríjanos, enséñenos, adviértenos, ayúdenos, anímenos. Oh Dios, a través de tu poderosa palabra. Que tú, Señor, crezcas y que yo mingüe, para que tu nombre sea visto y yo cada vez desaparezca en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento, iglesia. Aleluya. Hemos aprendido en la reunión pasada que la epístola de Filipenses es la epístola del contentamiento. El Señor nos enseña a través de Filipenses con un mensaje central enfocado en que nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro contentamiento no está cimentado en circunstancias o por problemas o momentos que nosotros atravesamos, sino que está firmada y cimentada en Cristo Jesús, porque aún preso Pablo muchas veces escribe a los filipenses diciendo: alegraos en el Señor. Una vez más os digo, alegraos en el Señor. Sea conocida de todos ustedes nuestra alegría en Cristo Jesús. Así que el creyente debe vivir firmado en Cristo, contente en Cristo, y he explicado en la reunión pasada que no es un contentamiento como un disfrace, una alegría, una risa por ahí frente de un dolor, como una mascarilla que uno se utiliza para defenderse o sino para excusarse o esconder su dolor. No es así esta clase de contentamiento. El contentamiento es un estilo de vida del creyente, es un estilo de vida que transmite la esperanza que el creyente tiene en Cristo Jesús. La vida feliz es una vida que Dios ha prometido a todos aquellos que lo aman. Es decir, cuando Dios promete al hombre y lo exige a él una obediencia desde el Edén, nosotros vemos que la promesa y recompensa de Dios es la vida eterna, vida abundante. Cuando viene nuestro Señor en Juan 10, capítulo 10, versículo 10, nos dice: el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan no en prosperidad, no en este sentido, no en este aspecto, la tengan en abundancia. Y abundancia acá en el original de griego significa interminable, vida que no se termina, vida eterna. Yo vine para darles vida eterna. Entonces, la angustia, la tristeza, lo que te lleva a pensar en quitar tu propia vida, es algo totalmente contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es decir, el creyente debe vivir de tal manera una vida, un estilo de contentamiento, de ser agradecido a Dios, de tal forma que todo que le llega es bendición, todo lo que le viene no es motivo de ingratitud, no es motivo de murmuración. Aunque esté padeciendo dificultad, tenemos que ver la bendición de Jehová en todo lo que Él nos enseña, porque en momentos de dureza son los momentos que más aprendemos de Dios. Dice el sabio Salomón: es mejor estar en la casa en donde hay luto que en la casa donde hay un cumpleaños, hay fiesta.
¿Por qué, pastor? Porque en la casa de luto están tristes, están reflexionando acerca de la vida de ellos, porque está viendo un muerto adelante de ellos. Hay un pensamiento, hay una reflexión, hay una idea de decir, wow, la vida un día en esta carne se va a terminar, en este mundo se va a terminar. ¿Y cómo estoy yo? Pero en el lugar en donde hay fiesta, están todos conmemorando, no se recuerdan quizás de los problemas. A veces se dan a tomar un poco más para olvidarse de los problemas, pero es una vida angustiada, a veces, muchas veces triste, ocultada por las mascarillas de las risas. No se reflexiona, ahí se divierte, y después de esta fiesta pueden venir muchos arrepentimientos. Por eso siempre es bueno entender el contentamiento como estilo de vida y vivir una vida de gratitud a Dios. Eso hemos aprendido en la reunión pasada. Pablo ahora trae un asunto interesante que tiene algunos puntos específicos. Cuando dice, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Qué cosa tremenda. Es decir, ¿quiénes han empezado en ustedes la buena obra? Obviamente, hablando en plural, nos viene a la memoria la Trinidad, el Padre que elige, como nosotros hemos estudiado en la epístola de Efesios, el Padre que elige, el Hijo que nos resucita de nuestra muerte, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Hijo que se sacrifica en lugar nuestro, y el Espíritu Santo que convence al corazón del hombre del pecado, justicia y juicio. Dios es aquel que empezó en nosotros la buena obra. Es tan fuerte eso, es tan impresionante, es tan maravilloso entender que nosotros estamos en las manos de Dios y dependemos de Él totalmente para que Él inicie y complete la obra en nuestras vidas. Ni siquiera podríamos arrancar, empezar, comenzar, como dice en 1 de Juan, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Él se entrega por nosotros. Él quita de nosotros la culpa. Él nos llama, Él nos predestina, nos elige. Él nos rescata de la muerte, las garras de la muerte, cuya señal todos temblan, todo ser humano, a causa de su cuerpo carnal, mortal, físico, visible. Rescata, vence a la muerte y nos quita de las garras de la muerte. Él es el único que puede hacer, el único que la muerte no tuvo poder sobre él, porque no tenía ningún pecado. El aguijón, según 1 Corintios 15, 51 adelante, dice que el aguijón del pecado, de la muerte, es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Es decir, cada vez que nosotros desobedecemos a la ley de Dios, nosotros caemos en pecado. Y el aguijón de la muerte, ese pecado, es decir, nos da el derecho, el diablo tiene derecho sobre nosotros de decir, este es culpable, este es pecador, yo tengo derecho sobre él. Y ninguno de nosotros podemos enfrentar la muerte y decir, tú no tienes poder sobre mí. Yo nunca he pecado, nadie de nosotros, a menos que cumplamos lo que Cristo habla en Colosenses 3:3, que dice, nuestra vida está oculta en Cristo, escondida en aquel que nunca pecó y sobre el cual la muerte no tiene poder sobre él, como dice en Hechos 2:24. Y fue imposible que la muerte lo retuviese. Y levantó sueltos los poderes de la muerte, porque no podría tener autoridad sobre él. A causa de él y a causa de Cristo Jesús, es que nosotros estamos en el camino de santificación. Logramos salir de las garras y el poder de las tinieblas y vivimos en una vida de santificación. Por causa de Él es que esta obra ha empezado en nuestras vidas. Si no, jamás hubiésemos mirado siquiera para Él. Como dice el profeta Isaías, mirando nosotros para Él, ninguna belleza víamos, para que nos atraísemos por Él. Es decir, mirábamos a Jesús, quizás sentíamos desprecio, eso es lo que dice el profeta. Lo desprezábamos, lo despreciábamos. No había nada interesante en Jesús. Pero
el poder de Dios que habitaba en él, el Espíritu de Jehová que estaba sobre él, la gracia tanto en obras como en palabras, y el amor con que él nos ha amado, nos hace rendirnos a sus pies, no por miedo de un castigo, sino que constreñidos por la fuerza de su amor, nos doblega al piso, nos humilla, a punto de decir, ¿cómo puede un hombre justo, santo, perdonar y dar su vida en lugar de un pecador miserable como yo? No puedo dedicar mi vida a otra cosa, sino a este hombre. Este poder del amor que quita de nosotros la maldad, que nos rescata, nos levanta. Este amor, ahora hablando en Jesús mismo, personificado, como el amor de Dios sobre nosotros. Él empezó en nosotros esta buena obra. Él nos convenció del pecado. Él nos trajo hasta este lugar. Él nos trajo hacia su luz admirable. Y Pablo dice a este Jesús que ustedes conocen, que ha arrancado, ha empezado la buena obra en ustedes, dice, Él la terminará. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay 3 clases de perfecciones, no sé si acá, cuando estuvimos exponiendo la epístola de Efesios, he hablado este mensaje a la iglesia. Pero no cuesta recordar algo acerca de la perfección. Está diciendo que Él que empezó, Él terminará, perfeccionará, es decir, perfeccionará hasta el día de Cristo, es que va a completarla hasta cuando Jesús venga la segunda vez y te arrebate a los cielos. Acá nos humilla ese único versículo, ya nos tira al piso, porque nos prueba nuestra incapacidad de por lo menos sostener la fe. No tenemos ni siquiera fuerza para seguir marchando. Necesitamos que su Espíritu nos perfeccione, que Él nos conduzca y diga, no es por ahí. Yo siempre cuando leo la palabra de Dios digo, Señor, no me suelte en mis manos ni siquiera 5 segundos, que yo voy a meter la pata, voy a hacer lo que no corresponde. Gracias por Cristo Jesús, como Pablo habla al Señor en capítulo 1 de Efesios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, por su gracia, por su misericordia, de mirar hacia mí y decir, yo te ayudo. Levantarnos y decir, no solo te levanto, no solo te restauro, no solo te resucito de los muertos, sino que voy a acompañarte hasta el día de Cristo. Y cuando ve la asunción de Jesús, que los discípulos miran hacia arriba y ven al Señor subiendo en los aires, y quedan espantados diciendo, pensamos que iba a estar con nosotros hasta el día ¿qué día? El día que vuelva segunda vez, pero si no voy no puedo volver. Wow, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? ¿Qué haremos nosotros? ¿Quién nos va a acompañar hasta el día final? Pasa todo eso en el corazón de los discípulos, porque cuando Jesús está con los discípulos, en Juan capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy a preparar pues lugar a vosotros, para que cuando yo viniere, los lleve para mí mismo, para que donde estuviere yo, estéis ustedes también conmigo. Y ahí subiendo, los discípulos ya apavorados. Está bien que escuchamos todas esas palabras lindas de Jesús, pero ¿y ahora? No es cierto. Yo me imagino también la dureza de la cruz, lo que es asistir el Rey, el Señor, el Todopoderoso, el que resucitó muertos, el que hizo tantos milagros, tanta maravilla, siendo humillado, desnudo, sin abrir su boca, no tenía lo que decir. Es decir, si Jesús viene con su argumento, hermano, sería mejor que cualquier abogado del mundo. No habría acusación contra él. Semejante sabiduría que tenía, pero le correspondía ir como una oveja muda al matadero, cumplir su propósito, su misión por nuestras vidas. Entonces imagino los discípulos mirando y diciendo, ¿y ahora?
¿Será que realmente era el Hijo de Dios? Creo que con tanta burla de los romanos, diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, creo que hasta mismo los discípulos quedaron confundidos. Imagínate, quedó apenas Juan, hermanos. ¿Ya leyeron ese texto? Y la madre. Y Jesús mira y dice, no veo ninguno de los discípulos. ¿Dónde están? Pedro en este entonces debería estar negando a él allá dentro del salón, cuando la camarera le pregunta, tú también pareces con él, ¿tú eres discípulo de él? No, no, si están matando a mi Señor ahora mismo, ¿qué voy a decir? Todos fallaron. Quedó Juan y Jesús mira hacia Juan y dice, hijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, cuide unos de los otros. La debilidad del corazón, pensando que se había terminado. Pero Jesús, cuando está subiendo, vienen ángeles del Señor y creo que este temor cae en el corazón de los discípulos. Y los ángeles del Señor aparecen en los cielos y dicen, varones israelitas, ¿por qué miráis hacia arriba? Ese Jesús que están viendo subir, de la misma manera lo verán descender. Pero la segunda venida, Apocalipsis 1:7, dice, Él vendrá con poder y gran gloria, y todo ojo lo verá. Este es el Señor Jesús que servimos. Y Jesús, cuando despide a sus discípulos, dicen, yo no os dejaré huérfanos, yo les enviaré otro consolador. El Espíritu de la verdad, que estará con ustedes en todo tiempo, hasta la consumación de los siglos. Todos los días, hasta la consumación de los siglos. Entonces ese Jesús que nos rescata, nos perfecciona. Y hay 3 clases de perfección. La primera, la perfección posicional. Cuando en Efesios nos dice que Él nos quitó de las tinieblas y nos llevó a las regiones celestes con Cristo. Cuando Cristo vence a la muerte, sube a la diestra del Padre, se sienta a la diestra del Padre. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, significa decir que el poder que ha resucitado a Jesús de los muertos, también nos ha resucitado a nosotros, y en donde lleva a Jesucristo, ahí estamos nosotros con Él, sentados en posición en los lugares celestiales. Es decir, nos cambia la posición y la condición de muerte, de condenados a la muerte, a una posición de vencedores de la muerte, sentados con Cristo en los lugares y regiones celestes. Digamos así, este carácter de la perfección es un carácter pasado. Eso ya sucedió cuando Cristo vino y murió por nosotros. Y este carácter pasado podemos nombrarlo de regeneración. Cuando Cristo nos regenera de los muertos y nos pone en posición de salvos en Cristo Jesús, sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús, ahí nosotros hemos recibido gratis la perfección posicional, porque allá en Hebreos dice que Él, una vez entregado en la cruz por nosotros, dio un único sacrificio de una vez y para siempre a los que están siendo santificados. Es decir, ya entregó el sacrificio por nosotros, nos llevó a una posición de justificados, y como justificados, Él ahora trabaja con nosotros la segunda clase y categoría de perfección. La perfección temporal. Es la perfección en la que estamos viviendo ahora mismo. Si vamos a poner un nombre a esta clase de perfección, vamos a hablar de santificación. La santificación es un camino que Él mismo nos lleva en perfección. Él está perfeccionando a nosotros en este largo camino. Mientras dure tu vida terrenal, estarás en este camino llamado santificación. Entonces esa perfección no la mantenemos nosotros. Hay mucha gente que piensa que, bueno, después una vez que recibo a Cristo, ahora tengo que permanecer en Cristo, obviamente, tener que permanecer en Cristo.
pero tengo que hacer todo el esfuerzo para no pecar contra Cristo, es verdad, tiene que hacer todo el esfuerzo. Toda la responsabilidad es tuya respecto a este proceso de santificación, sí, es verdad. Pero si el Espíritu Santo no está contigo todos los días como prometió Jesús, tú no puedes seguir ni un paso, no dar ni siquiera un paso adelante sin ofender a Dios en este camino de santificación. Entonces, cada vez que resbalamos, nosotros tenemos que mirar al Espíritu Santo y decir: Espíritu Santo, no me dejes solo, ayúdame, fortaleceme, no me dejes desistir de este camino, porque por mi cuenta es más fácil desistir. Por mi cuenta es más fácil entregarme al pecado. Por mi esfuerzo es mucho mejor no estar en esta batalla, en lucha contra mí mismo, contra mi egoísmo, contra mi orgullo, contra mis pecados, mis deseos carnales. Es mucho más fácil hacer todo lo que el mundo me ofrece. Pero el Espíritu Santo está con nosotros todos los días, como dice el versículo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ahí viene la tercera etapa de la santificación definitiva, que si vamos a nombrar, ponemos el nombre de glorificación. Entonces, cuando llegáramos a una santificación definitiva, a una perfección definitiva, seremos como Él es, como Él es, así como es Cristo. Veremos a Él y seremos y conoceremos a Él como de Él somos conocidos, como dice Pablo en 2 Corintios. Cuando llegáramos en la etapa de glorificación, que será en la segunda venida de Cristo, ahí la obra estará totalmente completada y terminada, pero por manos de Él mismo. Él nos mantiene, Él nos cuida, Él nos convence del pecado. Hay muchos cristianos nominales que están en la iglesia, que se dicen creyentes, que viven una vida como le da la gana, que el pecado en su corazón no le causa ningún daño, ninguna preocupación, que viven como quieren. Y si usted entiende mismo la doctrina de la elección, la palabra de Dios dice en Efesios 1:4, que Él nos ha elegido para santificación. Es decir, tenemos que aborrecer al pecado, tenemos que rechazar la maldad, tenemos que amar a Dios en la misma intensidad que odiamos al engaño. Tenemos que amar la verdad con la misma intensidad que odiamos a la mentira. Tenemos que ser de la justicia, ser participantes de la justicia de Cristo. Con la misma intensidad que amamos la justicia, tenemos que odiar a la injusticia. No podemos ser cristianos nominales que para nosotros el pecado suele como algo natural, normal. Que si no estamos ofendiendo a nadie, podemos pecar tranquilamente porque Dios es como si no existiera. Dios es el primero que ve nuestro error. Es el primero que mira hacia nosotros y ve nuestro pecado. Él sabe de nuestra debilidad, sabe que somos polvo, pero Él está únicamente esperando que tu corazón se quebrante y confiese a Él y diga a Él: Señor, te necesito. Escuchen, Dios no es un Dios malo que te quiere castigar, no. Si así fuera, ya lo hubiese hecho. Pero Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que Él ha perdonado nuestros errores y faltas, ha entregádose por nosotros. Pero jamás podemos olvidarnos de que Dios es un Dios de ira, tiene dos facetas. Dios no puede amar a la verdad y amar a la mentira. Dios no puede estar con el justo y con el impío. Dios no puede bendecir al malvado y bendecir al bueno. Es decir, aquellos que Él perfeccionó para la bondad. Dios es un Dios tremendo y completo. El temor de Dios hace con que nosotros, cuando pequemos, doblemos nuestras rodillas a Él y decimos: Señor, perdóname. Yo soy que nada soy y que por mi esfuerzo no puedo agradarte. Ayúdame. Ten misericordia de mí. El pecado incomoda el corazón del creyente, el verdadero creyente. El pecado inquieta, nos mueve en la silla. El pecado no nos deja tranquilos.
aquel que ha nacido de nuevo, jamás podrá pecar tranquilo. Nunca más tu vida será igual, jamás. Nunca más vas a pecar como sin sentir nada. Aunque te haga todo un lavado cerebral, que te comenten cosas que, bueno, Dios no existe, no sé qué, y usted trata de entender eso, jamás tu vida será igual, si has nacido de nuevo, al menos una vez. Nunca más. El que conoce la verdad, dice Jesús, conozca la verdad os hará libre. El que conoce la verdad jamás se adecua con la mentira. No hay más manera. No hay más manera. Es como contar a los niños que existe Papá Noel, ¿no es cierto? Y después que crecen, descubren la verdad, nunca más va a creer. Jamás. No, pero volvemos a la historia antigua. No, papá, ya conozco la verdad, eso es así. Entendemos que Dios es aquel que nos perfecciona de las 3 clases de perfecciones hasta el fin del mundo, es decir, hasta el día de Jesucristo. Versículo 7, como es justo sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, participantes conmigo de la gracia. Hermanos, una iglesia es una unidad. No hay como yo pensar en mi salvación solo. No hay manera. Nosotros somos un cuerpo, una colectividad. Nosotros somos participantes de la misma gracia. No tiene sentido que yo viva una vida totalmente independizada de la tuya o que yo aborrezco a mi hermano, como dice Juan en su primera epístola. Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Entonces, no hay manera de que yo viva de una forma independiente, independizada, pensando que no dependo de ustedes, que ustedes no necesitan de mí. Nosotros tenemos que entender que somos participantes de la misma gracia y vamos para el mismo destino. No hay manera de que Dios lleve a nosotros y diga, acá te voy a hacer una casita separada porque tú no te llevas bien con el hermano fulano. Así los aparto para que no pelee acá en el cielo. ¿No es cierto? Esta conciencia de Pablo de decir, pertenecemos a la misma gracia, somos participantes con el Señor Jesús de todo eso. Vamos para el mismo destino. Quizás será mi vecino, yo te voy a pedir prestado 1 kilo de oro. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que llevarnos en comunión plena unos con los otros. Este contentamiento hace con que yo entienda y respete lo que Dios preparó para ti y lo que Dios preparó para mí. Hace con que nosotros podamos vivir en comunión sin orgullo que ofenda al otro, que ataque al otro, que rompa con la amistad, la relación con el otro. El único que es totalmente otro es Dios, como dicen algunos filósofos. Porque hay un antagonismo de distancia entre la santidad de Él y mi pecado. Entre la bondad de Él y mi maldad. Él es el único que puede mirar a nosotros y decir, ustedes no son nada, yo los desprecio. Pero no hizo eso. ¿Cómo voy yo, imagen y semejanza de Él, mirando la otra imagen y semejanza de Él y tener una vida que no sea uniforme en el reino de los cielos? Somos participantes de la gracia. Y Pablo escribe con tanto cariño a esta iglesia, con tanto amor, que es una iglesia, hermanos, sinceramente, muy buena, una iglesia muy bien establecida, muy bien edificada en el amor, en la palabra de Dios. Pero sigue Pablo y dice, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Ahora usted entiende dónde Pablo está queriendo llegar con la iglesia. Y esta doctrina, hermanos, es para toda la iglesia en todos los siglos alrededor del mundo. No es solo para Pablo y la iglesia de Filipenses. Para nosotros el día de hoy, para aplicarnos hoy. Y cuando Pablo dice que ama con amor entrañable, es porque para los griegos
las entrañas era el centro del corazón, es decir, el centro de las emociones, que para nosotros hoy es corazón, ¿no es cierto? Es el centro de las emociones. Cuando se hacía borboletas, ¿cómo se dice? Maripositas a la panza, cuando se enfriaba a la panza, significaba que algo emocional venía muy fuerte. Y claro, hasta hoy tenemos eso. Pero con los estudios se descubre psicológicamente que las emociones trabajan, pasan por el psíquico y trabajan y centralizan en el corazón. Pero corazón no quiere decir ese músculo. Corazón quiere decir el centro. Simplemente cambió las palabras, los términos. ¿Por qué? Porque para los griegos las entrañas era el lugar que más sentía el choque. Imagina que alguien te trae una noticia dura, difícil. Y el choque te viene en la panza inmediatamente. Imagina, alguien trae una noticia y dice, un pariente tuyo falleció. Usted ni le pregunta quién fue, ya el choque te enfría todo, te da diarrea. Entonces para los griegos es este amor de las tripas, como mis tripas te enlazan de amor, más o menos en ese sentido. Están comprometidos de forma completa las entrañas. Y obvio que trayendo para nuestra costumbre de hoy, es el corazón, ¿no es cierto? Te amo de todo mi corazón. Es el resumen de los 10 mandamientos. Que Jesús dice, ame a tu prójimo, así, ¿no? Ame a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Es bien conocido los jóvenes, eso sí. Adolescentes. ¿No es cierto? Amen. Esto es el resumen de todo. Entonces, cuando Pablo habla de esta manera, diciendo que los amo con amor entrañable, se transmite toda la fuerza de este amor. Es como decir, el amor con que Cristo nos amó, el amor totalmente, ¿cómo puedo decir? Incondicional. No depende de cómo son ustedes, de lo que hacen. Somos diferentes y nuestras diferencias nos hacen iguales. Y exactamente por eso que somos diferentes. Porque yo soy tan diferente de ti como tú eres de mí. Tenemos distinciones. Y ahí es donde está la gloria de la iglesia. Ser personas distintas, pensamientos diferentes, con entendimientos divergentes y sermos una unidad, un cuerpo, con el mismo sentir, mismo destino, mismo espíritu. ¿Comprende eso? La gloria de la iglesia no es que, bueno, seamos todos igualitos, que todos hablemos el mismo idioma y bueno, así estamos. No, tú no puedes pensar diferente, este no puede. No, ahí condenado, salga del grupo porque tú no perteneces a la iglesia. No. Respetar tu diferencia, tu forma de pensar, así como pasa en matrimonio, los que son casados ya están más un poco acostumbrados con eso. Uno piensa diferente del otro. Y llegar a la comunión es la gloria del matrimonio. Llegar a ser una unidad, una sola carne, eso es maravilloso. La iglesia tener un solo pensamiento. Pablo habla allá en los tesalonicenses, dice, completen mi gozo, teniendo el mismo sentir, el mismo corazón, el mismo propósito. Termine de dejarme contentos, dice el apóstol, ¿no? Allá en Tesalonicenses. Porque debemos tener eso, aún siendo totalmente diferentes. Y sigue el versículo 9, que dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué cosa profunda. No es que un amor que sea, vamos a decir algo, aquellos que dicen que ama a Dios está muy distante en un cierto sentido de decir, ¿cómo me prueba eso? ¿Me explico? Distante en su mentalidad de decir, bueno, Dios es espíritu, no se puede ver, entonces yo digo que lo amo y listo, todos tienen que creer.
Pero hay una manera de probar eso. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 5, que Dios prueba su amor para con nosotros, enviando a Cristo a morir por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. De forma totalmente incondicional. Yo te amo y te voy a probar que te amo. Yo voy a morir por ti en la cruz. Son hechos visibles que comprueban, que confirman el amor. Pero, ¿cómo yo compruebo que amo a Dios? La primera epístola de Juan nos contesta. Dice, aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Ya mencionamos el texto. Entonces dice, si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar también a nuestro hermano. Porque si tú dices que amas a Dios y está aborreciendo a tu hermano que ve, ¿cómo vas a servir a un Dios que no ve? Que usted no ve, ¿cierto? ¿Cómo puedes decir, yo amo a Dios, pero tu hermano está acá al lado? Tú lo puedes ver y puedes probar este amor. La única manera que probamos que amamos a Dios es amando al prójimo. Es la única forma, no hay otra forma. Yo vi gente, assim, yo he pasado por muchas denominaciones, ya prediqué en otras denominaciones, yo veo gente que dice, soy usado por Dios, un instrumento de Dios, y habla en lenguas y todo eso, y toda aquella emoción. Amén. Pero lleno de chismes, chisme, hablando cosas malas contra los demás. Acá está el hermano que me puede ayudar con el idioma. Y lleva una vida como, yo tengo una excelente relación con Dios, de tal manera que Dios me usa como profeta, pero con este hermano yo no puedo ni oler el perfume que usa. Si él pasa cerca mío, yo hago cuestión de pisarle. Y quedo como disfrazando que no lo vi. ¿Es cierto? ¿Cómo puede ser un instrumento de Dios si no pruebas en lo visible la única forma que Dios te dio para probar que lo ama? Amando a tu prójimo y amando a tu hermano. ¿No es cierto? Entonces decimos así, pero no tenemos cómo comprobar. Solo que Jesús nos dejó la receta en su palabra. La palabra de Dios dice, tú dices, todos van a conocer realmente si tú amas a Dios. Ahora, ahí paso la receta. Ame a tu hermano. Y eso es la identificación de que nosotros, de hecho, amamos a Dios. No hay como tener una excelente relación con Dios y una pésima relación con los hermanos. No hay. No hay manera. A menos que sea un enemigo de la cruz de Cristo y te persigue contrario a la verdad del Evangelio. Hasta estos tenemos que orar por ellos y amarlos, dice la palabra de Dios. ¿Es cierto? Pero claro, no va a comer un asado en mi casa porque él me quiere matar. Es medio complicado, ¿cierto? Pero no sale de mis oraciones. Señor, ayuda a este vecino, conviértalo, pon tu mano sobre él, ten misericordia, porque yo sé que por detrás de toda la maldad que está en su corazón están las fuerzas espirituales de las tinieblas. Mi lucha no es contra carne y sangre, Señor, es contra los principados y potestades que están actuando en la vida de él. Aún está en tiniebla, ayúdalo, sácalo de ahí. Así como comporta el creyente. Ay, pastor, pero es difícil que uno me llega, se acerca y me insulta y yo salga tranquilo. Claro que es difícil. Y vamos a sentir dolor. No vamos a salir tranquilos. Vamos a salir afectados un poco con este drama. Nuestro corazón está dolido. Pero ten dominio propio, un fruto del Espíritu. No reaccione impulsamente, por impulso. Ore al Señor para que te dé fuerza para eso. Porque el día de mañana, cuando pase esos nervios, va a lograr orar por él. Para que el Señor le ayude. Y va a haber dado testimonio para que cuando tú hables del Evangelio, él va a mirar a ti y decir, yo lo insulté y él quedó callado. Este tiene autoridad para decirme cualquier cosa de Dios. Cualquier cosa. Y la palabra de Dios va a actuar en su vida a través de tu vida. El Espíritu Santo de Dios va a hacer una gran obra en la vida de esa persona.
Seguimos versículo 10. Y tenemos un montón de cosas. Quería hablar sobre el conocimiento, todo el conocimiento de Dios. El adversario es el que, al contrario de eso, en 2 Corintios 10 nos ayuda a entender. Pero bueno, no tenemos tanto tiempo. Versículo 10 dice así: para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es lo que recién hablé. Vivir una vida sincera, irreprensible, tener esta autoridad de predicarle a cualquiera porque lograste vencer al insulto, para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, no que tú vas a lograr conservar tu salvación. No logramos. Necesitamos de Él. Dependemos de Él. Él nos perfecciona hasta el día de Cristo. No logramos conservar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de luchar en este camino de santificación contra el pecado, contra nosotros, contra el mundo y contra Satanás, que son nuestros enemigos, algunos visibles y el último invisible. Versículo 11 dice: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y cerramos con eso, mirando Gálatas 5:22, cuando el Señor nos enseña los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, paz, longanimidad, bondad, benignidad, templanza, dominio propio, alegría, contentamento. Contra estas cosas no hay ley. Que Dios nos ayude a practicar esas cosas del fruto del Espíritu. Estaremos actuando en justicia, llenos de los frutos de justicia de Dios en nuestras vidas. Entendiendo que la iglesia del Señor Jesucristo debe estar en unidad, en comunión, y que la iglesia del Señor Jesucristo vive en una posición de santificación, de perfeccionamiento. Y si nos quedase tiempo, íbamos a hablar acerca de cuáles son aquellos ministerios que Dios ha llamado para que ayude a perfeccionar a su iglesia, que está en Efesios capítulo 4, creo que en otra prédica nosotros hablamos acerca de eso. Que Dios nos ayude, nos fortalezca a vivir en esa comunión, a vivir en este contentamiento. Ahora imaginen ustedes una iglesia que vive en comunión, que interpreta la diferencia del otro como algo de su complemento. Wow, yo en eso soy falto, pero este hermano sabe mucho más que yo. Es mucho mejor que yo. Gracias a Dios porque Él es diferente de mí. Porque si nosotros fuéramos todos iguales, jamás encontraría a alguien para solucionar ese problema. Si fuéramos todos médicos, ¿quién iba a cuidar a mí? Es decir, si fueran todos abogados, ¿qué médico me iba a cuidar a mí cuando yo estuviera enfermo? Si fuéramos todos médicos, ¿quién me iba a defender en un pleito como abogado? Entiende que todo en el mundo camina acorde a las diferencias que Dios ha puesto. Así que Dios ha hecho todo perfecto. Tú no tienes que querer corregir el otro porque es distinto. No. A eso lo toca a los ministerios, a los ministros que Dios ha puesto, estos 5 ministerios que está en Efesios 4:11 adelante. Y ojo, esas son correcciones bajo la autoridad del Señor y bajo el enfrentamiento del pecado. Jamás tengo que cambiar lo que es tu personalidad. Querer que cambie, que modifique, controlar, manipular, está todo equivocado, está todo mal eso. Es entender, amar a la persona así como ella es, con todas esas diferencias. Y eso está la gloria de Cristo en nosotros. Así el mundo verá Cristo en nosotros. Es la única manera de testemunhar de Jesús a este mundo de forma evangelística. Que nos amemos unos a los otros. Jesús nos despide diciendo eso. El mundo os conocerá cuando os améis los unos a los otros. Es algo distinto que el mundo no tiene.
que el mundo necesita. La gente que busca siempre lo que no tiene, pero no sabe buscar. Muchas veces llega con ofensa a nosotros, alguien que quiere amor, nos tira piedras. La verdad está diciendo, dame un abrazo, a ver si puedo cosechar de ti un amor, un perdón, pero de otras formas. Pero hay un dicho que solo se tira piedras a un árbol que tiene frutos. Si alguien quiere cosechar amor y tira una piedra a ti, tú tienes para darle amor en lugar de otra piedra. El mundo busca por Dios, gime, clama por Dios. Pero a veces nosotros los creyentes estamos comportándonos como el mundo se comporta. Y a eso el Señor nos trae esa advertencia. Nos trae esta palabra para que podamos vivir de otra manera. Podamos dar amor a aquel que no tiene. Porque si te dio piedra, le falta amor. Si no te comprendió, le falta comprensión. Dele a él lo que le falta. Y a veces nosotros estamos reproduciendo lo mismo que nos hace. Le falta a él y damos lo que le falta a él también, porque nos falta a nosotros. Es una declaración obvia de eso. Nuestro actuar revela a Dios. Revela a Dios. Yo me acuerdo cuando Paul Washer estaba predicando en una conferencia y contó eso. Dice, vino un muchacho después de la conferencia, él contando en una prédica. Vino un muchacho después de una conferencia y me dijo, Pastor Paul Washer, lléveme a las misiones. Yo quiero dar mi vida a Dios. Yo quiero trabajar para Dios. Yo quiero dar mi vida a Dios. Paul Washer se acercó a él y dijo, vení. Dijo, nadie necesita tu vida. Las personas necesitan de Dios. ¿Cuánto de Dios tenés para dar? ¿Cuánto de Dios tenés para dar? Wow. Tenemos que estar llenos de Dios. Llenos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque te necesitamos, Señor, todos los días para ser como tú. Tu Espíritu nos perfecciona, nos santifica, nos lleva a la glorificación. Pero mientras tanto estamos en este mundo para servirte y honrar tu santo nombre, a través de nuestros hechos que hablan más fuerte que nuestras palabras. Oh Dios, vence con nosotros. Condúzcanos, Señor, en tu gloria. Condúzcanos en nuestro diario vivir. Perdone nuestras faltas, nuestras fallas y ayúdanos para que tu nombre sea visto a través de nosotros. Tu gloria sea revelada a través de nuestro actuar, Señor. Por favor, sé con nosotros. Ayúdanos todos los días, Señor. No nos dejes siquiera un segundo en nuestras manos. Hable con nosotros. En el nombre de Jesús, te debemos todo, Señor. Todo te debemos a ti. Nadie te ha dado primero para que pueda ser recompensado. Nadie. Todos recibimos primero de ti. Así que te debemos nuestra vida. Ayúdenos a honrar esta deuda. En el nombre de Jesús. Amén.